Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Vamos a compartir el monitor y empezamos enseguida. Bien, ¿podéis ver el monitor compartido? Bien, perfecto. Pues vamos a empezar. Antes que nada, como siempre, agradeceros a todos la asistencia. Hoy vamos a hablar un poco de operativa en directo. Yo soy Marc Ribes, soy trader, cofundador de Black Bear Bank. Ya nos conocemos prácticamente todos. Los que no nos conocéis, ahí tenéis nuestra página web, blackbear.es. Ponen en el chat. En Black Bear, básicamente lo que hacemos es intermediación y asesoramiento en renta variable en fondos de inversión. Luego, análisis y formación que tenéis ahí para poder aprender una filosofía de inversión y luego operar en los mercados. Tenemos también nuestro equipo desde hace algunas semanas a Carlos Doblado, un analista técnico conocido en España, que nos ayuda en la parte del análisis técnico y asesoramiento. Y que lo tenéis los miércoles, un miércoles sí, un miércoles no, en la zona premium de Black Bear, compartiendo webinars conmigo, que los hago los lunes, los viernes y Gisela también un miércoles al mes. Bien, vamos al tema de hoy. La verdad que hoy toca un tema especial, que es operativa en vivo. Vamos a ver un poco todo, cómo podemos enfocar la operativa. Seguramente es lo que a todos os interesa. Lo primero que me veo obligado es a explicaros un poco, cuando trazamos un sistema operativo de trading, tenemos que trazarlos siempre desde un plan de trading y desde un presupuesto, ¿vale? El presupuesto es súper importante y es una de las cosas que normalmente menos se tiene, ¿no? Tenemos tendencia a intentar atacar el mercado desde la plataforma, desde las posiciones y demás, ¿no? Yendo detrás de los precios y luego buscando patrones que nos ayuden a tener un sentido práctico en el mercado. Todos podemos ver un patrón como este. Esto es una bandera de continuación, que tiene continuación y se completa, ¿no?
Pero a veces los patrones no se cumplen. A veces los patrones arrancan y fracasan por ciertos motivos y el dinero se pierde no porque los patrones no se cumplan, sino porque los patrones no se cumplen siempre. Y tenemos que tener muy claro, por tanto, cuál es la función principal del operador, ¿vale? Todos sabéis, los que habitualmente me escucháis en los webinars, que siempre os explico que nuestra principal función, nuestro principal trabajo, aquello que hacemos cuando operamos en el mercado es gestionar los riesgos, ¿vale? No hacemos otra cosa. Un trader gestiona los riesgos y luego deja que el mercado siga su camino sin ansiedad para intentar ganar lo máximo posible, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que cuidar el capital mientras construimos una posición ganadora. La jugada es saber hacerlo, ¿no? ¿Cómo podemos construir una posición ganadora? Al final, si tú te posicionas en largo, tú puedes comprar acciones a largo plazo, al contado, puedes hacer trading a medio plazo con acciones y luego a muy corto plazo pues puedes operar con índices, con metales, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso te genera una posición ganadora. Y ahí es donde surgen todas las dudas, ¿no? Porque realmente dices, vale, ¿con qué capital invierto? Yo tengo 1 millón de euros. ¿Lo invierto todo en trading con apalancamiento? Hombre, no. Tiene que haber un tope. Otro dirá, yo tengo 5.000, ¿no? ¿Tengo que hacer una gran diversificación? Hombre, no. Si tú tienes menos capital, tienes que arriesgar más. También es cierto que el umbral de recuperación pues es más fácil, ¿no? 5.000 euros, tú puedes perder un 50% y puedes ahorrar 2.500 euros, pues algunos en un mes y algunos en 5, pero es fácil. En cambio, 1 millón de euros, pues hombre, es difícil, ¿no? Es difícil tenerlo, es más difícil de recuperarlo. Entonces, siempre hay que tener un ecosistema entre el equilibrio de la gestión del riesgo, el capital y, bueno, la expectativa que podamos tener en el trading, ¿no? Dicho esto, el presupuesto de trading es el elemental, ¿vale? Podemos meter 1000 indicadores aquí en el gráfico, que si no tenemos esto, no va a servir de nada, ¿vale? Esto al final es muy simple. Nosotros trabajamos en 4 tipos de sistemas, ¿vale? El swing estratégico es muy fácil. Por ejemplo, aquí buscamos arranque en tendencia de los bancos españoles, DF5 Network y Costco World Sales. 2 compañías americanas y 2 bancos, ¿no? Estos swing estratégicos los hemos abierto, pues típico compra, el setup, ahora lo comentaremos, ¿eh? Estamos hablando del presupuesto. La cotización es el precio actual y luego buscamos siempre el equilibrio. Por ejemplo, estas 3 operaciones están en stop loss. Eso significa que tengo el stop en 2.07, 2.95 en el BBVA y 2.93 en Costco, ¿vale? Ese es el yield. El yield es la rentabilidad que nace de la cotización y el setup, ¿vale? Es decir, ahora mismo estoy palmando esto, 4.42, ¿vale? Y el real es lo que realmente me interesa. El real es allá donde tengo el stop, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el caso más que se ve mejor es ese aquí. ¿Veis? F5 Network, la cotización está un 6,67 arriba. Ayer tocó un 9-10% arriba, ha corregido desde el máximo de ayer. Y en ese momento yo pasé el stop, veis, al break-even. Es decir, aquí no pierdo dinero. Y por lo tanto pierdo 0, ¿vale? En estos 3 valores pierdo un 8%, he invertido 10% de mi capital, pero lo que me interesa es allá donde tengo el stop, el 207. Pues significa perder un 10,80% y como invierto el 10% de mi capital, pues si me salta el stop perderé el 1%, el 0,80 y el 1%, ¿vale? Total perderé un 2,96. Si el mercado aguanta y puedo pues proteger el capital, quizás me salta el stop de Santander y por aquí sube, yo podré ampliar el apalancamiento, ¿veis? Yo puedo jugar con el factor apalancamiento a través de un presupuesto, que es el sumatorio de esto,
y que tiene el 3,5%. El 3,5% es lo máximo que puedo arriesgar y como estamos en un 2,96 me queda 0,50. ¿Vale? Fijaros, equilibrio entre apalancamiento, posiciones, presupuesto. Si el mercado tira en una tendencia hacia arriba y los activos suben, yo puedo añadir más, apalancarme más y siempre desde el riesgo proteger y ganar, ¿no? Gracias a estos sistemas, pues las curvas siempre son controladas. Este es un histórico del 2013, con la crisis del 2015, la del 2017-18 y el crash, que es inexistente. ¿Por qué? Pues precisamente porque tenemos un presupuesto que nos dice, vale, tenemos un nivel de apalancamiento que nos dice, vale, y gracias al equilibrio entre la tendencia que manda siempre, la posición de riesgo, el presupuesto y el control, aunque hay momentos que hay series negativas, la pendiente no es agresiva, ¿no? Dejamos correr la tendencia y cortamos las pérdidas. Hay momentos que acertamos mucho y hay momentos que acertamos poco. Y en el momento actual, pues, como veis, muchos break-evens, alguna que ha salido bien, otras que han salido mal, otras que han salido muy bien, pero siempre sumando, controlando que las pérdidas sean controladas y que las tendencias sean ilimitadas. Cuando hay un mercado positivo como el 2013 hasta el 2015, pues la curva es más positiva. Luego puede costar más. Luego en la parte táctica exactamente igual. Aquí lo que buscamos son valores muy fuertes a muy corto plazo, ¿no? Por ejemplo, pues AstraZeneca, hemos cerrado ya las 3 posiciones, por lo que veo. En este caso, en Facebook ha saltado el stop, hemos perdido un 3,96. En este caso, el presupuesto es muy reducido porque los stops saltan más. Cuando el espacio temporal es corto, cuando el gráfico es diario o de 4 horas, los stops saltan más porque le das menos espacio al precio. Entonces, el presupuesto es más reducido y además invertimos pues el 5% del capital, que eso normalmente viene a suponer un 0,20, 0,30% de riesgo, ¿no? Entonces, en esta operación de AstraZeneca, Facebook y Citrix, pues al final, en esta corrección del mercado, ¿veis? Estamos fuera, hemos generado un 0,30 positivo en AstraZeneca, 0,20 negativo en Facebook, y hemos generado un menos 0,10 en Citrix porque ayer presentó resultados, estamos ganando el 6-7% y el stop nos sacó y perdimos un poquito. Entonces, bueno, nos quedamos en tablas y el histórico, ¿veis? Bueno, pues a pesar del crash de la pandemia, pues fijaros, a veces hay cosas que van mejor y hay sistemas que van peor. El ratio de acierto, como podéis comprobar en lo táctico, ¿veis? Los números son muy positivos, fallan menos, porque compramos momento muy fuerte, ¿no? Y cuando uno compra momento técnico muy fuerte, eso repercute positivamente en el resultado, ¿no? Al final, a corto plazo, pues sube lo que sube, sigue subiendo, ¿no? Sí que es cierto que en la parte estratégica, cuando el mercado se recupere de una vez en Europa de los niveles que estamos, las empresas que están muy, muy, muy infravaloradas, veremos realmente trades de, me imagino, de más del 100% en algunos casos, ¿no? Pero es difícil, tiene que cambiar todo, ¿no? Y ahí, pues fijaros, el mercado, otra de las cosas que ahora veremos en el gráfico, esto de aquí, ¿veis? Es como una serie como normal, todo va bien, fallas uno, todo va bien, un break-even, todo va bien, aquí fallas dos, tampoco pasa nada, aquí vas generando beneficio. Hay un momento en el que break-even, dos break-evens, ¿veis? Y en la parte táctica, un profit y dos negativos. Uno que tendría que ser break-even, pero dos negativos, un beneficio.
y 2 negativos. Es decir, que el mercado empeora, ¿veis? Fallas, ¿por qué? Porque el mercado se agota. Y si el mercado se agota, saltan los stops. Y en ese momento es cuando, tenéis más experiencia, es cuando a veces frenamos un poquito, ¿no? No pasa nada que salten los stops, ¿veis? Pérdida controlada, un nivel de apalancamiento aceptable, pero, lógicamente, entendiendo que no hay que siempre gastar el presupuesto o el riesgo, ¿no? El mercado con los resultados nos dice que lo que antes hacíamos empieza a fallar, por lo tanto, hay algo que empieza a ser un poco discordante, ¿veis? Negativo, negativo, 3 break-evens. 2 negativos, 3 break-evens. En el estratégico y aquí en el swing táctico, 2 break-evens, 2 negativos y un beneficio. Eso ya el feedback es que el mercado está fallando, con lo cual hay que reducir la operativa, ¿no? Fijaros lo importante que es, por lo tanto, el presupuesto de riesgo. Es la única barrera que tenemos entre la pérdida y el beneficio. Es la única barrera que tenemos entre el sobreoperar y el cometer errores que realmente nos destrozan, ¿no? Fijaros que al final, cuando estáis haciendo operativa, lo único que tenemos que hacer es eso, controlar los riesgos. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien. Vamos a ver ahora un poco los gráficos. Vamos a poner, por ejemplo, Facebook. Aquí nos encontramos con un gráfico semanal. Fijaros, técnicamente tiene todo el patrón, una gran distribución, ¿vale? Y de pronto, después de la crisis del virus, el precio rompe la zona de máximos y se estira en una zona de nuevos altos, ¿no? Eso nos da una señal, digamos, como de fuerza, que refuerza un poco lo que ha venido haciendo el Nasdaq, que ahí lo tenéis, en todo este tiempo, y refuerza un poco lo que ha hecho, pues, especialmente valores como Amazon. En todo esto es la caída del virus y la recuperación, ¿veis? Facebook está tal vez por aquí y Amazon con mucha sobrecompra, ¿no? Entonces, en ese momento valoras un poco la situación del mercado y entiendes cuál es el punto en el que está, ¿no? Es un punto, como podéis comprobar, de mucha sobrecompra. El mercado con la pendiente ha subido a niveles que difícilmente hemos visto en el pasado, tanto en pendiente como en porcentaje, y eso significa que el mercado está sobrecomprado, que el mercado puede tener alguna corrección. Entonces, en ese punto añadimos operativa táctica como Facebook, viendo un proceso de ruptura y consolidación que puede ser, pues, un nuevo proceso de subida libre, ¿no? Ahí, por ejemplo, cambiamos un poco la escala temporal, nos vamos a la zona del gráfico diario. Aquí tenéis un poco el camino, lo que es la tendencia, la zona de distribución. El precio es golpeado en esta zona de aquí, luego hay un proceso como de recuperación y en este punto de aquí es donde entramos, cuando el precio consolida esta ruptura por estos niveles y ponemos un stop por debajo de esta zona de congestión, ¿no? Luego el precio falla,
sigue un poco el camino y bueno, nos salta el stop. Nos salta el stop con una pérdida reducida. El camino en este caso, que es la búsqueda de la continuación de una zona de rango, nos permite estar posicionados en un mercado que si sigue tirando, pues nos va a dar una nueva tendencia, como nos ha podido dar, por ejemplo, en Amazon, ¿no? Pero si el mercado fracasa, tenemos que saber en qué punto vamos a cortar las pérdidas o qué espacio le podemos dar al precio, ¿no? Eso se ve mejor en un gráfico, por ejemplo, de 3 meses y 4 horas. Ahí lo tenéis. Y se puede ver un poco mejor en la zona de máximos y la zona de stop sobre esta zona de aquí. Y aquí es donde el precio, ¿veis?, fracasa en el intento de consolidarse por esta zona de aquí. Tampoco hay que buscar la precisión, porque simplemente lo que deberíamos de ver, ¿no?, es que en la zona de rango el precio, ¿veis?, está como marcando estos máximos. La zona de mínimos parece aguantar con esta zona de soporte y luego por ahí parece que el precio vuelve a escaparse. De hecho, entramos aquí, en este espacio de por aquí. Y luego el precio, pues bueno, salta el stop. Siempre en la zona de stops se ponen los soportes y resistencias. Normalmente es bueno dar espacio al precio para que se pueda desarrollar. Pensad que cuando os decía antes, si nosotros asumimos un riesgo pues en torno a un 3-4% y metemos el 10% del capital, eso significa que estamos perdiendo el 0,40. Si metemos el 5% del capital, estamos perdiendo un 0,20. Entonces, perder un 0,20 no es un drama. El problema está en perder un 3% y que salten mucho los stops, porque esto nos genera un agotamiento mental bastante fuerte, ¿no? Y lógicamente penaliza luego posteriores operaciones, ¿no? Porque llevamos muy desgastados. Imaginaros que nos salta en 10 operaciones 6 veces el stop y perdemos esas 6 veces, pues no sé, un 3%. 6 por 3, pues es un 18% de pérdida, que en un día, pues, duele, o en 2 días, o en 3. Entonces, es bueno que las pérdidas estén muy acotadas, ¿no? Ese es el primer punto, porque si no conseguimos tener el control de las pérdidas, probablemente lleguemos a cometer los errores que todos cometemos, que es la precipitación, la falta de control, el sobreapalancamiento, esa prisa, ¿no?, por querer generar beneficios rápidos, nos llevan a la autodestrucción. Yo tengo un truco, como os decía antes, que cuando tengo una serie negativa de resultados, como ahora, que saltan los stops, me freno. ¿Por qué? Porque es fácil a veces pensar que la culpa es nuestra de no hacerlo bien, ¿vale? Y, lógicamente, la culpa no es nuestra, la culpa es del mercado. Y eso es un poco lo que tenemos que entender. Bien, tenéis el chat por ahí, podéis preguntar, si queréis hacer alguna pregunta y vamos resolviendo alguna duda que tengáis. ¿Podéis escuchar bien? Jason, me dices, ¿ese 10% de tu capital es por cada operación o es el 10% entre las 4 operaciones que tienes? A ver, en principio es el 10% de cada operación, ¿vale? Te voy a decir por qué. Mira, cuando estás haciendo un gráfico de 4 horas, normalmente los stops suele ser esto, un 5%, ¿vale? Fíjate, zona de soporte-resistencia, el precio está más o menos un 5%, ¿no? Quizás un poquito más, 5, 6, 7%, ¿no? Eso significa que podemos adaptar el precio de compra, precio de stop, 5%, ¿vale? Si tú pones el 5% de tu capital aquí, estás arriesgando el 0,25. Por norma general,
hay muchos libros de trading que hablan de asumir riesgos del 1% por operación o del 3% por operación, ¿vale? Es porque son libros escritos hace muchos años y hablan de operativa en gráfico semanal o incluso más, ¿no? Es decir, que si tú pones un stop en un gráfico semanal, fíjate, entonces la cosa cambia, porque el esquema del patrón, aunque puede ser el mismo, pues el stop es más elevado. Está normalmente en torno al 10%. El stop está en torno al 10%. Y en la parte táctica al 5%. Eso significa que si tú estás dispuesto a asumir un riesgo del 1% en un gráfico semanal, porque es más difícil que se pierda una zona así que una zona más corto plazo, ¿no? Es lógico, el precio, moverse un 10% le puede costar una semana o más. Moverse un 3% lo puede hacer un día. Entonces, por norma general, saltan mal los stops cuanto más ceñido es el stop. Por eso el corto plazo es tan complicado, porque saltan mucho los stops. Y si no tenéis un freno de mano o no tenéis una asignación de presupuesto, pues automáticamente perdéis dinero, ¿no? Por eso, por norma general, siempre decimos que el 10% del capital es en una operativa en swing estratégico, pero por una cuestión de experiencia, porque por norma general sé que los stops en gráfico semanal son el 10% y si meto el 10% de mi capital, pues arriesgo el 1%, ¿entiendes? En este caso, 7,85% de stop. Si hubiésemos entrado aquí, pues estás asumiendo un 0,785% de riesgo. Arriesgas menos. Bueno, está bien, ¿no? Entonces, lo estandarizo porque es más fácil para mí. Simplemente multiplicas por 0,10 y sabes lo que arriesgas. Si el stop está al 14%, sé que arriesgo el 1,4. Entonces, yo decido, digo, ostras, pues quizás en lugar del 10% de capital meto el 7. En lugar de 1.000 euros, 700, ¿no? Es una manera fácil mentalmente para calcular los lotes sin perder mucho tiempo, que es algo que me gusta hacer, ¿no? Para saber hacia dónde vamos. Y en el táctico, con gráficos de 4 horas, pues es igual. Lo que pasa es que los stops suelen estar al 5%. Y por lo tanto, yo sé que si abro lotes del 5% del capital, pues estoy arriesgando un 0,25, ¿no? Es cierto que este argumento sirve cuando tenemos cierto capital, ¿vale? Es cierto que hay muchos alumnos que empiezan con una cantidad pequeña, quizás de 5.000 euros, y claro, el 10% de 5.000 son 500 euros y el 5% son 250 euros, ¿no? Entonces, no puedes hacer una operativa así porque las comisiones luego con los cánones y los mínimos se van un poco de madre, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno tiene muy poco capital, como puede ser 5.000 euros o menos, ¿vale? Incluso os diría, de 10.000 hacia abajo, nosotros recomendamos hacer tickets, ¿vale? Es decir, tienes que hacer la inversa. Tú tienes que calcular cuánto espacio hay en el precio, por ejemplo, de 110 a 120, 10 dólares, ¿vale? Y tú tienes que arriesgar, por ejemplo, 50. Y entonces comprarías 5 acciones, ¿no? Si por cada acción pierdes 10, pues 5. Claro, 5 por 120, pues son 540, ¿no? Si tienes esta manera de operar, es decir, acotando un poco el riesgo, quizás en un gráfico semanal pondría un poco más, 100, y en un gráfico de muy corto plazo, 50. Entonces, si cogemos el gráfico de 4 horas, o sea, si fueran 100, serían 20 acciones, serían 1.000 euros, o 1.000 dólares, mejor dicho, y si cogemos el gráfico de 4 horas, ¿veis? Quizás aquí el espacio pues puede ser algo más reducido. En este caso concreto no, porque estamos en 200. Pero quizás por ahí sí, podríamos tener unos 5 dólares. Al ser menos la distancia del stop, o por aquí, ¿no? Claro, pues 4 o 5 dólares.
automáticamente el tamaño de la posición es más elevado. Porcentualmente pierdes más, sí, pero tenemos que siempre hacer un acto de reflexión. No es lo mismo tener una cuenta de, exagerando, $1 millón y tener una pérdida del 10%, que son 100.000, que tener una pérdida del 10% o del 5%, que son $50, ¿no? Entonces, en ese aprendizaje que uno va haciendo en el mercado, pues bueno, si al final tienes un coste de $50 o $30 por trade, es más asumible que no si tienes una cuenta grande. Por eso yo creo que el trading siempre tiene que estar limitado a una cantidad de garantías que también nos proteja para no pasarnos con el apalancamiento, ¿vale? Bien, por aquí me vais comentando. Un saludo, José. Ricardo, me comentas, hola, ¿qué opinas de un stop loss igual al valor de ATR2? Bueno, esto es un tema interesante, ¿vale? Vamos a poner el Nasdaq y vamos a ver otro de los puntos que quería comentar, ¿vale? El ATR es un indicador de volatilidad, lo vamos a poner en la plataforma. Ahí lo tenéis, que marca básicamente la volatilidad en puntos, ¿vale? Del precio, ¿no? Hay muchos sistemas que trabajan mucho con los indicadores, ¿vale? De hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a poner la media móvil de 13, que es un poco lo que os quería enseñar. Una media móvil exponencial de 13 periodos. Ahí. Bien, disculpad, me parece que... Bueno, esto de aquí es una tendencia, ¿vale? Esto es el ATR. El ATR es la volatilidad en puntos. Por ejemplo, en un gráfico de 4 horas, el precio se está moviendo 175 puntos. Hay momentos que el precio se mueve 75 puntos, ¿vale? Cada, pues, 4 horas. Esto es una media de 9, ¿vale? Coge las últimas 9 velas, por ejemplo estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dice, de media, este rango se ha movido, pues esto aquí, 75. Cuando hay esta vela que es más grande, luego la volatilidad, digamos que se rompe, se abre, y cuando ya coges varias velas de rango ancho, la volatilidad sube, ¿no? Por ejemplo, aquí veis, la volatilidad sube. O aquí, cuando cae con este velote, la volatilidad sube. Entonces son medias de ruptura de volatilidad. Los stops dinámicos con ATR, que nos dice Ricardo, básicamente lo que te dicen es, en un entorno muy volátil, como este, si tú pones un stop 2 ATR, estás poniendo 175 por 2, ¿vale? Que sería 350 puntos de Nasdaq, que serían $350 de riesgo, 2 ATR, ¿vale? Más o menos cuando ves las velas, 2 ATRs, pues fíjate, sería algo así, ¿no? Más o menos, viendo un poco el tamaño de las velas, incluso algo más. O lo puedes contar, al fin y al cabo serían los 350 puntos, pues 9.100, ahí. Ese sería el stop, ¿no? 2 ATR.
175 por 2. Cuando estás en un rango, digamos, que no hay ruptura de volatilidad, stop, 75 por 2, estás hablando de 150 puntos, que es la mitad. Y cambia, ¿no? El tamaño de la posición, tú puedes comprar un Nasdaq y arriesgar $75 dos veces, sería 150, y si hay mucha volatilidad, 300. Si tú quieres arriesgar lo mismo, que son $300, aquí podrías meter dos contratos, aquí, porque la volatilidad es menor, y aquí uno. Entonces, estos sistemas están muy bien, porque realmente te están protegiendo de un exceso en el tamaño de la posición. Y de alguna manera tú te adaptas a la volatilidad dándole más o menos espacio al precio sin una referencia de precios, ¿vale? Nosotros siempre decimos, de hecho es uno de los stops que enseñamos en el máster, y siempre decimos que el stop volatilidad tiene muchas ventajas respecto del stop posicional, ¿vale? El stop posicional es, pues aquí, y todo el mundo está aquí, y el stop volatilidad no es usado por la mayoría, y por lo tanto son referencias que a veces dan un poco de espacio al precio. Nada es perfecto, pero tiene un sentido, ¿no? Y hay muchos operadores que lo utilizan, ¿vale? Al final se trata de tener un criterio y el criterio, Ricardo, es cortar las pérdidas, ¿vale? Y a partir de ahí, pues puedes equilibrar, calcular el tamaño de posición en función del ATR, que esto es lo que utiliza Richard Dennis, por ejemplo, o un stop posicional, como la gran mayor parte de la gente, ¿vale? Nosotros utilizamos ahora, desde hace unos años, el stop posicional, pero a veces hemos utilizado el stop volatilidad. Una pregunta es, ¿pero lo miras en 4 horas el stop? No. Si tú haces, Manel, trading con un gráfico de 4 horas, tienes que calcularlo 4 horas. Si tú haces trading con un gráfico semanal, tienes que calcularlo con un ATR semanal. Siempre adaptas la volatilidad a lo que tú operas, porque si no, no tiene sentido, ¿vale? Pues estás operando un entorno de precio que tiene esta volatilidad. Esto en un gráfico semanal no tiene ningún sentido, ¿vale? Otra manera, si queréis, ya que está la pregunta, a veces yo siempre he intentado sintetizar y adaptarme un poco a, digamos, al flujo de la experiencia, ¿vale? Por ejemplo, lo del tamaño de posición del 10% es porque históricamente sé que el stop, por norma general, es el 10%, con lo cual simplifico. Antes calculaba, ahora simplifico, ¿no? El ATR nos va muy bien también para el beneficio, ¿no? Por ejemplo, el 2 ATR, ¿vale? 2 veces el ATR o una vez el ATR nos puede servir para un break-even. Es decir, si el precio sube pues 75 puntos, ya cojo el stop, break-even. Un ATR es poco, 2 veces el ATR es mucho, ¿no? Normalmente prefiero siempre para el break-even esperar un rango lateral. Si puedo comprar en soporte es lo mejor, porque si hay un rango lateral y compras en soporte contra tendencia, luego en el breakout tú ya puedes poner el break-even y es lo más cómodo, porque pones el break-even y el precio ya arrancado, ¿vale? Claro, se puede hacer también con el ATR. Yo en swing estratégico normalmente es un 10% de beneficio, break-even. Si gano el 10% no puedo perder. Y en el estratégico pues suele estar sobre el 4,5, ¿vale? Pero podéis utilizar un criterio. Una vez ATR, una volatilidad de beneficios, no pierdo dinero. Esto break-even, ¿vale? 2 volatilidades de precio, no soporto el movimiento en contra, stop loss. Y es otra manera, ¿eh? Siempre calcular el tamaño de la posición, ¿ok? Es muy importante. Bien, hemos hablado de varias cosas, acordaros, de tener un presupuesto, encorsetar el riesgo para el éxito, ¿no? Que podamos utilizar el ATR como medidor. Luego también un poco las entradas, que es probablemente lo que tanto nos apasiona, ¿no?
Vamos a quitar esto. Hay un indicador que se llama Elder Ray. Lo he explicado muchas veces, ¿no? Para que lo hayáis escuchado. En el libro Vivir del Trading hablan de un indicador que se llama el Bull Power y el Bear Power, ¿vale? Estos indicadores es todo esto de aquí, ¿vale? Vais a la plataforma de gráficos y veis ahí la barbaridad de estudios y demás, ¿no? Elder Ray. Tiene esta funcionalidad, ¿veis? Bien, Alexander Elder nos habló de un sistema que le llamaba la triple screen, que eran 3 pantallas, y lo basaba básicamente de una manera muy resumida, ¿vale? Aunque a veces es confuso porque parece que tenemos que tener 3 pantallas ¿no? Y no es tan así. O sea, él lo definía como, primero, la tendencia dominante. Incluso utilizaba el MACD. Va, si queréis lo ponemos todo. Aunque ya os digo que el objetivo de la explicación es deciros que no es necesario. Lo que nos decía Elder era, primera pantalla, la tendencia principal, ¿vale? Segunda, la pantalla que tú operas, la escala de 4 horas. Y tercero, el stop rastreo, ¿vale? 3 pantallas, 3 movimientos. También hablaba del factor 5:1, o sea que utilizando la alegoría de Alexander Elder tendríamos que ir a un gráfico diario o horario, un gráfico semanal o diario, ¿vale? Pero bueno, más o menos se puede utilizar. Lo que nos decía el amigo es que la tendencia principal manda, ¿vale? Y Elder incluso lo estandarizaba con esto de aquí, el histograma. Él decía, el histograma del MAC es lo mejor de este indicador, ¿no? Que quitando esto se ve mejor, que son estas líneas, ¿vale? Desde aquí veis que el MAC tiene pendiente positiva, el histograma. Todo esto de aquí, lo que nos dice el modelo Elder es largos, en semana bajista, ¿veis? El precio tiene una pendiente negativa, semana bajista. Aquí se buscan cortos, aquí se buscan largos, aquí se buscan cortos, aquí se buscan largos. Y probablemente aquí no hay señales, ¿vale? Porque el precio está dubitativo y no hay señales. Luego el precio es largos y ahora el mercado nos dice cortos. Cortos, ojo, a muy corto plazo, ¿vale? Esto no es mercado tendencia, es simplemente lo que mide este indicador, el histograma, es el ensanchamiento de las bandas. Es decir, fijaros, a medida que se cruza el MACD, el histograma pasa a cero, y a medida que se ensanchan las bandas, el mercado gana fuerza. Y ahora parece que el mercado lo que está haciendo es contraer las bandas, pierde momento, ¿vale? Entonces, Elder simplemente decía, primero tenéis que identificar la tendencia, ¿no? La pregunta que os hago es, ¿necesitamos fijarnos en esto realmente, en el histograma? ¿Necesitamos fijarnos en el histograma o ya vemos una gran sobrecompra? Al final es obvio, acordaros, trazáis una línea y ni que sea así, para ver obviedades a veces viene bien. Y joder, esto no lo hemos visto nunca. Entonces es normal que el mercado corrija. Y estas velas ya nos dicen que el mercado se puede agotar. Y luego el plan de trading nos dice que nos saltan los stops, ¿no? Toda esta información que con la experiencia podéis obtener en base a hacer muchos trades y fijaros, os permite entender en qué momento hay que frenar. O incluso buscar cortos, pero a muy corto plazo, ¿vale? Porque son velas de agotamiento en el Nasdaq. Bien. Luego nos decía la segunda pantalla, ¿no? Que es ahí a donde vamos. El Elder Ray. Fijaros, al final se trata de que no rompáis la cabeza con los indicadores, ¿vale? Estos indicadores, igual que el MAC nos da una información procesada del precio, cualquier indicador nos da una información procesada del precio, ¿vale? Yo antes los utilizaba más, ¿vale? Por ejemplo,
lo que nos decía Elder era, este indicador, que tiene todas estas barritas, ¿veis? Básicamente lo que nos dice es, esto es el bull power y esto es el bear power, ¿vale? Nos dice, esto es la potencia bajista y esto es la potencia alcista. Y él la mide de una manera muy fácil. Él coge una media de 13, que es esto azul, exponencial, ¿vale? Esta media exponencial. Esto lo veréis mejor incluso si hacemos un zoom. Así. Entonces, el bull power mide la distancia del máximo de la vela a la media. Del máximo de la vela a la media, ¿vale? Lo que hace con la media móvil es que sea 0 y lo que hace con las barritas, pues de 0 al máximo y lo pinta aquí, ¿veis? En este punto es el punto máximo, punto anterior, el punto máximo está por encima, ¿veis? Entonces, el máximo de la vela en todo el proceso siempre ha estado por encima de 0, por eso está aquí. El bear power lo que mide es el mínimo de la vela respecto a la media, ¿veis? Por eso el mínimo normalmente está por debajo de 0, exceptuando aquí, ¿veis? Por debajo, ¡pam! Bien, con lo cual dices, vale, yo puedo mirar los indicadores o puedo ver la media y los mínimos. Elder decía, hay dos tipos de sistemas, los de continuación de la tendencia y los de arranque. Los de arranque siempre vienen de un cambio de tendencia y los de continuación, pues de una continuación, después de una corrección, ¿no? Las correcciones, cuando son de muy corto plazo, en un gráfico de 4 horas, pues esta vela de aquí, en un gráfico de 15 minutos, pues es una bandera quizás, ¿no? O un triángulo. Y luego el precio continúa. Lo que nos decía Alexander Elder, básicamente en las compras de continuación, que es un poco lo que tenemos que aprender, es que la señal, por ejemplo, aquí veo una señal. A ver, no, veo una, está aquí, 2 y 3, ¿vale? Elder nos decía, si la primera pantalla dice compra, como hemos visto en el Mac, y esto es una secuencia de compras, lo que dice Elder es, no compres nunca, por ejemplo, aquí, cuando el precio está sobrecomprado. Es decir, cuando tú quieres comprar, tienes que coger la potencia máxima de los bajistas en esta sesión. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la potencia máxima de los bajistas en esta vela? Pues el mínimo. Y en esta, el mínimo. Esa es la potencia máxima de los bajistas. Y los bajistas, a veces, después de una corrección, tienen un contraataque, ¿no? Eso lo apreciamos con un mínimo creciente. Aquí, mínimo creciente, siempre después de que el precio cruce 0. Ahí lo tenéis, ¿vale? Esto es 0, precio pasa en negativo y dices, vale, aquí hay una señal. Y luego, mínimo creciente, pendiente positiva, señal de vela, vela de señal. Y aquí la señal es aquí, ¿vale? Aquí tienes la señal de entrada y aquí tienes el stop, el mínimo de 2 velas, mínimo, ¿vale? Entonces, fijaros que lo metódico de un sistema es que nos ayuda a procesar el precio mínimo, mínimo creciente, señal de vela, ¡pam! Ahí tienes una señal de compra, ¿vale? Aquí, mínimo creciente, otra señal, vela de señal, ¡pam! Ahí. Aquí tienes un mínimo creciente, pero Elder dice, a veces los giros se dan con mucha fuerza y el precio pasa de un mínimo por debajo de la media, un gap. Entonces, Elder dice, siempre hay que comprar por debajo de la media, porque el factor corrección, el precio corregido de la sobrecompra por debajo de la media, ¿no? Y en este caso se ha ido, con lo cual señal anulada. Esto no sería una señal, ¿vale? Fijaros que nos quedaríamos, por lo tanto, con una conclusión un poco a sacar, ¿no? Que la información siempre está en el precio. Y como siempre está en el precio, si tú entiendes lo que te dice el indicador, ¿para qué quieres el indicador? Si tú ya ves que por debajo de la media es comprar cuando el precio es creciente en sus mínimos. Por lo tanto,
fuera, indicadores, ¿vale? El precio contiene toda la información. El tema es saber entenderla. Luego, la tercera pantalla de Elder se refleja bastante bien en lo que vemos aquí, ¿no? El mercado no es perfecto en su esencia. Si el precio nos da una señal de compra y luego nos da una señal de stop, tenemos que calcular el tamaño de la posición, ¿no? ¿Cuánto arriesgo? Pues 9.445 a 9.200, vamos a suponer, unos 250 dólares. Tú puedes decidir si anulas o no el trade en función del capital, ¿vale? Vamos a decidir que lo hacemos. Si nosotros decidimos hacer una operación de 250 dólares, Alexander Elder dice que la tercera pantalla es el stop rastreo, que es otra técnica de trading, que es cuando se activa una señal, el precio, ¿veis? Ahí, tú bajas, el precio no se activa, o sea, tú tienes la orden de compra activada aquí, pasan 4 horas, no toca el máximo creciente, ¿vale? Pero el patrón de mínimo creciente sigue dándose. Por lo tanto, tú pasas la orden de compra aquí, ¿vale? Esto es la tercera pantalla, es el stop rastreo. Mientras se dé la secuencia de la señal, rastreamos. En este caso salta la compra, stop, y el precio tira en tendencia, ¿vale? Aquí tendríamos el lote 1, un lote, tienes una tendencia, un contrato, ¿vale? Yo aquí siempre recomiendo o un ATR de beneficios, o dos, hay que tener un elemento para coger el stop, break-even, ¿vale? No nos pasemos, es decir, ostras, velote, gana un poco y fuera. Hay que dejar un poco, ¿eh? Yo creo que visualmente el mejor momento es cuando el precio se consolida un poco y quizás por aquí ya hubiésemos puesto el break-even, ¿eh? Cuando el precio hace nuevos máximos del primer tirón, pero el primer tirón o es muy exagerado o no lo pongáis, ¿vale? Aquí ya se ve que hay velas anteriores mayores. El segundo punto de señal que hemos evaluado, este era el primero, ¿eh? Luego el precio sigue por debajo de la línea de tendencia, mínimo decreciente, ¿veis? Mínimo decreciente y otra señal, ¿eh? El precio mínimo creciente sobre media de 13 sesiones, ¿vale? Los mínimos por debajo de la media crecientes, vela de señal. Y aquí nos daría otro trade, ¿vale? Probablemente un trader más experimentado o astuto pueda pensar, ostras, si al final hemos entrado aquí y entramos aquí, es muy parecido el precio, ¿vale? Pero si estás delante de la pantalla en una situación así, normalmente lo que ves que si el precio activa esta señal, ¿vale? Y se pone por encima de este precio, marca un nuevo máximo sobre lo anterior. Entonces, ahí tú puedes meter otro contrato. Aquí sería el lote 2, ¿vale? El 1 aquí. Esto lo quitamos. El segundo contrato sería aquí. Lote 2, con stop en este nivel, pero con la entrada del segundo lote, el primero, break-even, ¿vale? Porque en la secuencia pasan dos cosas. Que se activa la zona de máximos que permite el stop y además saltamos otra posición, con lo cual tenemos la posibilidad de ganar pues todo esto y ganar todo esto con el mismo riesgo, rentabilidad-riesgo. Doblamos rentabilidad, mismo riesgo. Si yo no puedo poner el break-even, si yo no puedo proteger el capital de la primera entrada en la segunda, olvídate, porque entonces estamos doblando el riesgo. ¿Entendéis? Es una premisa básica y elemental, ¿no? No dobles la posición si no proteges como mínimo un riesgo, e idealmente dos, ¿no? Y en este caso, pues exactamente, bueno, parecido, ¿eh? En este caso se da la señal, el precio saltaría con un gap, ahí, stop mínimo de 2 velas, zona de, si me permitís la expresión, marraneo del mercado, velote, y ahí sí,
break-even. Y ahí, ¿veis? Tendríamos 3 lotes. Siempre la equivalencia. Meto primero, segundo, ¿puedo proteger la primera o la tengo protegida? En este caso no, pero máximo creciente protejo. Break-even. 2-1. Stop. Se tira. En este caso, pues es parecido, ¿no? Si salta con esta secuencia de mínimos, pues tiene sentido que pongamos el stop break-even ahí, pongamos el stop en esta zona de aquí y el precio tira. Eso es, al final, cómo podemos acomodar una tendencia dada en continuación con múltiples lotes y protegiendo el capital. Quizás ahí el break-even hubiese saltado, ¿no? Son a veces cosas que pueden pasar en la operativa, quizás sí, quizás no, a veces salta uno, pero con 2 o con 3 tú acompañas siempre, incremento la posibilidad de ganar dinero haciendo uso de las señales correctas del precio, pero siempre que pueda proteger lo demás. Y de esta manera apalanco la posición, crezco con la tendencia con poco riesgo y luego siempre teniendo un sistema de salidas. Es decir, en qué momento saldré de la posición. Hay muchas maneras de cerrar una posición ganadora. Una puede ser con una media más larga para tener más espacio en el precio, con filtro. Si cruza la media, stop. Aquí no salta. Cruza, stop. No salta. Si el precio después del stop hace mínimo decreciente, fuera. Le das un filtro. Otros operadores, yo prefiero tirar siempre líneas de tendencia, ¿vale? Porque es la manera más fiable de ver la aceleración y darle un espacio. Más o menos visualmente lo podíais medir, si fuerais muy puristas, coger el ATR son 150 puntos y desde cualquier punto decir, vale, de aquí 150 puntos menos. Este es el punto tangencial. Pues venga, hasta aquí. Pero visualmente más o menos, ¿veis? El tamaño de la vela, pues más o menos sería esto. Y le estás dando un espacio de una volatilidad, más o menos, a la línea de tendencia que ya actúa como filtro. Cuando el precio cruce esta línea de tendencia, pues ahí, en este velote feo, cerramos la posición y consolidamos los beneficios de las múltiples entradas. Esto es una opción. Otra opción es siguiendo los mínimos. Siempre, cuando el precio hace un mínimo, máximo, zona de control. El precio hace un máximo, mínimo, supera el máximo anterior, cambia zona de control. Corrección, tirón, zona de control. Y aquí corrección y te saca ahí, ¿veis? Más o menos en el mismo punto. Si dices, no, yo quiero salir antes, la media de 13. Con la media de 13 de los otros trades nos hubiese sacado un montón de veces. Cuando tú le das mucho espacio al precio, puedes ganar mucho o mucha parte de la tendencia. Cuando no le das espacio al precio, gana lo que ganas. Siempre es importante valorar todos estos elementos. La moraleja, sin presupuesto de riesgo, todo esto no sirve para nada. Esto es lo más importante del trading, la gestión de riesgo. Y luego la paciencia. Y a partir de ahí, todo lo demás, pues hay 50.000 sistemas como el de Elder, que os he explicado hoy un poco en qué consiste y por qué no es necesario. Más allá de que lo importante no es el indicador en sí, sino el planteamiento de compra de continuación, ¿vale? Bien, vamos a ver si tenéis alguna pregunta por ahí. Por debajo de la media compro, pero ¿qué media se usa? Dice María. El indicador es una media de 13, ¿vale? Es una media de 13 exponencial, pero hay 1000. Lo importante es que te tienes que quedar siempre con que es un proceso de sobrecompra, corrección por debajo de la vela, ¿vale? Yo con la experiencia es que el resultado no cambiará mucho. Que pongas una media de 13 cuando Elder mismo opera en gráfico semanal, ¿no? Mensual y semanal. Yo creo que es más adecuado la de 20, exponencial, si quieres utilizar alguna. Yo no utilizo ya ninguna porque prefiero buscar operativamente los grandes giros de mercado. Bueno, grandes giros, los giros de mercado a corto plazo, ¿no?
no soy muy fan de buscar continuación, pero es otra manera, ¿eh? Una cosa es lo que hago yo y otra cosa es lo que se puede hacer. Pues quizás no me he explicado bien, ¿eh? No quiero decir que no lo hago nunca, es decir, no me gusta hacerlo ahora. Ahora prefiero comprar fuerza, que es lo único que funciona, comprar cosas fuertes, y ahora que veo que han saltado unos stops, pues estar un poco tranquilo y ver la corrección que tiene que llegar, a ver si el mercado remonta, u otras cosas que también tienen mucho sentido, pero que ahora mismo no vienen a cuento. Manuel, dices, lo que estás comentando es válido para la operativa en swing. Sí, esto de hecho, Manuel, es swing. Es swing. Hay muchas maneras de swing. De hecho, cuando, por ejemplo, si tú estás en el Nasdaq, en un movimiento como el de ahora, que tienes los dos doble techo, tienes toda la información. Fíjate, doble techo, te fallan las operaciones últimas de fuerza en el Nasdaq. Empiezan a saltar los stops. Solo ver el plan de trading ya ves que hay debilidad en el mercado. Y luego, evidentemente, aquí tienes una figura de vuelta total. El precio te está dando, pues, bueno, una cantidad de puntos de stop. Quizás ahora es un poco precipitado porque el movimiento más adecuado quizás es aquí, cuando el precio fracasa en esta zona de techos. Quizás el precio puede rebotar aquí, por eso yo no vendería tanto en esta recuperación, sino si vuelve a esta línea de tendencia. Y por ahí, si sigue haciendo un máximo decreciente, vender, ¿vale? Y esta es otra. El operador a veces, cuando tenemos menos experiencia, vemos una ruptura de soporte y queremos entrar, ¿no? Y a veces el precio perfectamente se puede recuperar y estar un tiempo por aquí desgastando. Si no damos amplitud a los stops, imaginaros, aquí tenemos pues 430 puntos. Esto con el futuro del Nasdaq es un pastizal. Son 8.000 o 9.000 dólares. Entonces, hay poca gente que pueda aguantar estos stops, a no ser que sean cuentas grandes. Si no, es una locura, está mal hecho, ¿no? Y por lo tanto, la gente lo que hace es operar con futuros y poner stops aquí muy ceñidos. Y aquí, si el precio rompe esta zona, va a volar, va a pegar un tirón y probablemente, si viene débil, se agotará y por aquí nos dará una opción de vender, ¿no? Y a mí me gustan estos movimientos. Es una estrategia que se llama hecho la cruz de la victoria, le llaman. Básicamente porque puedes encontrarte, esta es la cruz, te puedes encontrar con un movimiento bastante largo, rentabilidad-riesgo muy adecuado. Pero es difícil porque el precio consume tiempo y siempre pensamos que cuando entramos en el mercado vamos a ganar dinero en el acto. Y esto no es así. Esto siempre es complicado. Los ETFs, Francisco, nos pregunta sobre los ETFs, ¿qué opino? Pues yo creo que son unos productos muy buenos, muy adecuados. Nosotros tenemos carteras de fondos, ahora estamos a punto de lanzar carteras de gestión pasiva también, e incluso combinarlas porque nos parece, bueno, pues es un producto excelente, ¿no? José nos pregunta si podemos ver el oro. Vamos a ver el oro. Bueno, yo hace semanas que os vengo comentando un poco el movimiento de los metales. O sea, el oro poco se puede decir, tendencia alcista exagerada. Y básicamente lo que os he explicado no es tanto el oro, sino el gap con la plata. Y la verdad es que esta semana ha sido un festival. Porque la plata es un activo que se mueve muy, muy, muy fuerte. Un 30% en nada. Y siempre se ha movido así. O sea, puede estar dormida, pero cuando tira, tira, ¿no? Y además desde esta ruptura del COVID recupera y rompe una resistencia y ahora está en tendencia alcista. Yo creo que son activos que son válidos para todo tipo de operativa, ¿no? Pero a mí me gusta especialmente para corto plazo. Ahora está en un triángulo más o menos de consolidación, el precio está por ahí, se puede comprar, que el precio rompa, se expanda, le tienes que dar un stop, quizás aquí sería muy agresivo,
le daría un poco más de espacio, pero sin correr, ¿eh? Pero es un activo que está muy fuerte, tanto la plata como el oro. De hecho, son ahora mismo con el eurodólar los activos más fuertes. Y hombre, hay que tenerlo en consideración, ¿eh? Ahí tenéis el velote espectacular de esta semana de la plata, que yo creo que comentamos el viernes pasado, por cierto, respecto de este patrón. Y obviamente el subidón pues es inesperado, pero ahí lo tenéis, ¿vale? Bien, vamos a terminar con José Antonio, que nos pregunta sobre Talgo. Bien, esta semana ha presentado resultados. Al final, ¿qué te diría? Todas las empresas han sufrido, ¿no? Yo conozco bien la compañía porque hace muchos años que la estudio. Hay empresas que conozco mejor y empresas que conozco menos, pero probablemente la que mejor conozco es Talgo. Claro, es cierto que ha perdido dinero porque ha habido las fábricas cerradas. La facturación, si te fijas, ha crecido mucho. El tema está un poco en el aprovisionamiento. Luego, la caída de la caja es algo normal, plenamente normal. A veces es sorprendente como los analistas dicen, ostras, se está comiendo la caja. Es un poco ridícula esa apreciación porque Talgo se dedica a mantener trenes y a fabricar trenes. Y cada vez que está en una fase avanzada de fabricación, quema caja, porque para hacer un tren, pues tienes que invertir. Y por lo tanto no es fundirte la caja porque tienes pérdidas, sino es porque es el propio ciclo de facturación. El problema o lo bueno de Talgo es que el negocio de mantenimiento es tan recurrente que luego amortigua esas fases y Talgo factura mucho cuando está en fase de fabricación, como ahora, y genera caja después, ¿vale? El aprovisionamiento son materiales que se fabricarán. Y es cierto que como todas las empresas de todo el mundo, pues bueno, no puedes reestructurar una compañía industrial en 15 días, necesitas un tiempo. Y eso se ha comido los márgenes. Pero los gastos de aprovisionamiento son gastos necesarios para la fabricación de los trenes y eso es recuperable. Yo por ahí te diría que al leer me he quedado pues igual, ¿no? Decir, vale, ok. O sea, ni una valoración negativa ni positiva. Podía ser positiva, pues, que no hubiese impactado tanto, ¿no? Pero para mí es neutral, no tiene más incidencia. Lo que sí he visto positivo, bajo mi punto de vista, es el indicador de pipeline, ¿no? Porque Talgo en la conferencia de accionistas nos dice, vamos a firmar en los próximos días o semanas el famoso contrato de mantenimiento de trenes del AVE, que es un contrato interesante, 100 y pico millones, creo, y eso está ahí. Pero luego, sobre todo, han pasado el pipeline, han lanzado ofertas pues en torno a 8.000 millones y hay un pipeline de 15.000 millones y ofertas ya puestas 5.000 y pico, que tienen los trenes de cercanías que ya se han empezado a licitar, a ver si hay suerte. Luego el de HS2 de Inglaterra, o Reino Unido, mejor dicho, y luego finalmente otros pequeños contratos, Suecia y otras licitaciones que están, y sobre todo a la vista de que se va a invertir mucho dinero en el tren eléctrico, ¿no? Y va a haber carga de trabajo seguro. Entonces, bueno, pues es una situación que lógicamente a nadie gusta, a ninguna empresa, pero Talgo, mientras tiene 3-4 años asegurados trabajos de mantenimiento, hay de mantenimiento de fabricación, que en el peor de los casos, que es que la pandemia durase 3 años y no tuviésemos que confinar 3 años, si alguna empresa se puede salvar es Talgo, porque estará haciendo trenes los próximos 3 o 4 años, ¿no? Y dudo que eso pase. Con lo cual, la clave es que se recupere el mantenimiento, es decir, que los trenes empiecen a rodar y que Talgo pueda facturar por el mantenimiento de los trenes, que es algo que de momento está parado, pero que también es cierto que la parte positiva es que el ERTE ya tiene un impacto, es decir, que la gente pues está ahí, ¿no? Así que, bueno, lo que no entiendo es la valoración y el precio, ¿eh?
me parece que está muy barata, pero si empezamos a sacar la lista de empresas que nos parecen baratas, pues todas han seguido cayendo más, con lo cual no tengo ni idea de lo que va a pasar. Lo que sí sé es que el precio que tenemos comprado, que es más o menos ahora, es un precio muy bueno. Así que tendremos que esperar y evaluar, ¿eh? La pregunta me dice, ¿cómo defines el tamaño de los lotes de acuerdo al capital? Bueno, te lo he dicho antes, ¿por porcentajes o por unidades? Si tu cuenta es grande, porcentajes, el 1% si es swing estratégico, si es algo más táctico, el 0,25, y si tienes una cuenta más reducida, pues o te apetece hacerlo así, ponte tickets, $30, $50, $20 y calculas el lotaje. De esta manera aprenderás quemando poco capital, ¿no? No podemos ser ingenuos y pensar que ganaremos dinero asumiendo riesgos enormes, porque el gran negocio de los market makers está precisamente en hacernos creer eso y en abrir cuentas de $1.000 o de $500 y tomar posiciones de 20.000. Y de esta manera, pues quemamos la cuenta en una semana, ¿eh? Algo que, por cierto, es lo que quieren los brokers market makers. Así que lo mejor es hacer lo contrario. Y Juan Luis, dices, ¿hay poco volumen de negociación? ¿Suele ser así o es porque hay poco interés en ella? Bueno, el volumen de negociación es elevado en general, ¿eh, Juan Luis? Es ridículo en España. Entonces ahí te diría sí, hay poco interés, ¿eh?, en la bolsa española. Y es una pena, pero es así. En fin, pues poco más. Gracias a todos por la asistencia. Como siempre es un placer. Pasad muy buen fin de semana. Cuidaros. Sobre todo acordaros que estamos todavía en fase de virus, así que hay que ser precavido y en la medida de lo posible contribuir con la responsabilidad para que estos rebrotes sean controlados y al menos aprendamos a cohabitar con el miedo y no que nos vuelvan a encerrar, que sería absolutamente dramático. Así que pongamos un granito de arena, que es lo mínimo que tenemos que hacer. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.